El viento del desierto susurraba sobre las arenas, como si intentara borrar la memoria de un pueblo, pero aquella historia no podía ser borrada. En la poderosa tierra de Egipto, bajo el reinado de un faraón cuyo corazón era tan duro como el granito de sus templos, los hijos de Israel vivían encadenados. Sus manos levantaban ciudades, sus espaldas soportaban látigos, y sus noches estaban llenas de oraciones silenciosas que subían al cielo como humo invisible. Pero el cielo no estaba en silencio. En un tiempo de miedo y decretos crueles, cuando el faraón ordenó que todo niño hebreo fuera arrojado al río, una madre desafió al imperio. Con lágrimas y fe, colocó a su pequeño en una cesta cubierta de brea y la dejó flotar sobre el sagrado río Nilo. El río, que tantas veces había sido testigo de muerte, esa vez fue portador de destino. La hija del faraón encontró al niño, y el llanto del pequeño atravesó no solo el aire, sino el curso de la historia. Lo llamó Moisés. Moisés creció entre mármoles y oro, aprendiendo la sabiduría de los egipcios, caminando por pasillos donde se hablaba de poder y conquista. Pero en su sangre corría algo más fuerte que la educación real. Corría la memoria de su pueblo. Un día, vio el látigo caer sobre la espalda de un hebreo. Vio la injusticia, vio el dolor, y algo ardió dentro de él. Ese fuego lo llevó a actuar, y esa acción lo obligó a huir. Moisés dejó atrás el palacio, el lujo, el nombre adoptivo. Cruzó las fronteras del imperio y se perdió en el desierto de Madián. Allí, entre ovejas y silencio, el antiguo príncipe se convirtió en pastor. Pensó que su historia había terminado, pero el desierto no era el final. Era el lugar donde el cielo iba a hablar. Y una mañana, cuando el sol apenas tocaba las cumbres del monte Horeb, Moisés vio algo imposible. Una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Y mientras se acercaba, sin saber que cada paso lo alejaba del anonimato y lo acercaba al destino, una voz llamó su nombre desde el fuego. Moisés, Moisés. Y así comenzó la confrontación entre un hombre, un imperio y el Dios del universo. Lo que Moisés escucharía en ese instante no solo cambiaría su vida, sino el rumbo de la historia. Entender lo que esa voz le dijo, primero hay que acercarse al fuego. El crepitar del fuego no quemaba la zarza, pero sí consumía el miedo. Moisés, Moisés. La voz no era eco, no era ilusión del desierto, era autoridad, era eternidad. Aquí estoy, respondió, con la garganta seca. Entonces la voz dijo, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. El pastor tembló, el fugitivo tembló. El hombre que había huido de Egipto ahora estaba frente al Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y ese Dios no venía con susurros suaves, venía con misión. He visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor, he descendido para librarlo, y tú irás delante de Faraón. El desierto pareció quedarse sin aire. ¿Volver? ¿Enfrentar al hombre más poderoso del mundo? ¿Hablar en nombre del invisible? Moisés sintió que las arenas bajo sus pies eran más firmes que su propia valentía. ¿Quién soy yo para hacer esto?, preguntó. Y la respuesta fue tan simple como eterna. Yo estaré contigo. No le prometió facilidad, no le prometió ausencia de peligro, le prometió presencia. Pero Moisés aún dudaba. ¿Y si no me creen, qué les diré que es tu nombre? Entonces el fuego habló palabras que atravesaron los siglos. Yo soy el que soy. No un Dios local, no una estatua de piedra, no una fuerza limitada. El eterno, el autoexistente,
el que no necesita trono humano, el que decide libertar. La zarza dejó de ser misterio y se convirtió en comisión. El pastor recibió señales, una vara que se volvía serpiente, una mano que se cubría de lepra y luego era restaurada, un poder que no era suyo, pero que lo acompañaría. Sin embargo, Moisés todavía susurró su última excusa: no soy hombre elocuente. Y entonces el fuego respondió con paciencia divina: ¿quién hizo la boca del hombre? Yo estaré con tu boca. La resistencia se desmoronó. El fugitivo ya no podía esconderse. El desierto ya no era refugio. El fuego había hablado. Moisés regresaría a Egipto, no como príncipe, no como esclavo, sino como libertador. Pero el faraón no se inclinaría fácilmente, y cuando Moisés cruzó nuevamente las fronteras del imperio, llevando solo una vara y una promesa, el choque entre el cielo y el trono estaba a punto de comenzar, porque el corazón del faraón era duro, y el Dios de Israel estaba decidido a mostrar quién gobierna realmente la historia. Las puertas del palacio se abrieron con un eco metálico. El mármol seguía brillante, las columnas seguían intactas, el trono seguía elevado, pero esta vez Moisés no entraba como hijo adoptivo, sino como mensajero del Dios eterno. A su lado caminaba Aarón, su hermano. Frente a ellos, el faraón, Dios viviente para su pueblo, observaba con una sonrisa fría. Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo. El salón quedó en silencio. El faraón no se levantó, no gritó, solo respondió con desprecio: ¿quién es ese Señor para que yo escuche su voz? Y con esas palabras, la batalla quedó declarada. No era solo política, no era libertad, era una confrontación de dioses. Moisés dejó caer su vara ante el trono y se convirtió en serpiente. Los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus artes ocultas, pero la serpiente de Moisés devoró a las otras. Un presagio. Aún así, el corazón del faraón no se movió. Entonces el Nilo, orgullo de la nación, se tornó rojo como sangre. El agua se volvió inutilizable. El hedor se levantó por toda la tierra. Después vinieron las ranas, luego los piojos, luego enjambres de moscas que cubrían cada rincón. La tierra que creía invencible comenzaba a temblar. El ganado cayó enfermo. Llagas cubrían la piel de los hombres. Granizo ardiente descendió del cielo destruyendo campos y árboles. Cada golpe no era caos al azar, era mensaje. Cada golpe derribaba una deidad egipcia. Cada señal demostraba que el yo soy no compartía trono. Pero el corazón del faraón se endurecía una y otra vez. Cuando parecía ceder, volvía atrás. Cuando parecía escuchar, cerraba su alma. Entonces llegó la oscuridad, no una noche común, una tiniebla tangible, sofocante. 3 días sin luz en Egipto, 3 días donde el sol, su Dios supremo, no respondió, pero en las casas de Israel había luz. El faraón, furioso, llamó a Moisés: vayan, pero dejen su ganado. No, respondió Moisés con firmeza nueva. No quedará ni una pezuña. El choque era total. Y entonces Moisés pronunció la advertencia final. Una última plaga, una que haría temblar cada hogar. La muerte pasaría por la tierra. Y esta vez ni el palacio estaría protegido. El silencio se hizo pesado. El faraón no sabía que aquella noche cambiaría todo, porque cuando el juicio del cielo descendiera, Egipto jamás volvería a ser el mismo. Y la libertad de Israel estaba más cerca, pero el precio sería estremecedor. La advertencia quedó suspendida en el aire. Una última plaga, la más terrible, la definitiva.
Moisés salió del palacio con el rostro firme. El faraón no sabía que aquella sería la última vez que lo vería en su trono con orgullo. Esa noche, en cada casa de Israel, se dio una instrucción precisa: un cordero por familia, sin defecto, perfecto. Su sangre debía ser puesta en los marcos de las puertas. No era magia, no era superstición, era obediencia. Las familias comieron apresuradamente, vestidos para partir, sandalias puestas, bastones en mano. No sabían exactamente cómo sería la libertad, pero sabían que venía. El aire estaba cargado. En los hogares egipcios había confianza, en los hogares hebreos expectación, y cuando la medianoche cruzó el cielo como una sombra definitiva, sucedió.